Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pues en este lunes 26 de septiembre comenzamos a leer como primera lectura el libro de Job, que es un libro tenido en la Biblia dentro del grupo de los libros sapienciales, de esos libros que, como los Salmos, como el Eclesiastés que estuvimos leyendo, como el Eclesiástico, tienen enseñanzas sapienciales de sabiduría judía y por supuesto cristiana. Y el libro de Job está dentro de esos libros porque aunque narra una historia de un personaje que se llama Job, justamente, es un libro que no trata de enseñar una historia concreta, sino la sabiduría en torno al tema del mal y del bien, pues a través de esta historia que el autor sagrado escribe. Es un libro muy importante porque trata un tema complicado hasta nuestros días, en cierto sentido, porque aunque tenemos respuestas a ese tema, pues al final sigue habiendo un halo de misterio. ¿Y qué tema es? Pues es el misterio del sufrimiento del inocente. Y efectivamente se trata de un señor, Job, un hombre virtuoso, un hombre que además de ser virtuoso está lleno de bendiciones, tiene una familia numerosa, tiene bienes económicos abundantes, grandes tierras, gran cantidad de ganado, muchos empleados, servidores, ¿no? Aparentemente una vida perfecta. Y la historia comienza relatando cómo en este diálogo un poco ficticio, este diálogo entre Satanás y Dios, en el cual Satanás le dice a Dios que si Job aparentemente es virtuoso, no es por otra razón, sino por las grandes bendiciones que ha recibido. Y en este diálogo, Dios permite al final a Satanás hacerle daño a Job para que reluzca que efectivamente la virtud de Job es una virtud real, no causada por el bienestar material ni por otras razones, ¿no? La virtud por la virtud. No vamos a dar la respuesta, pero sí en este momento, porque iremos leyendo este libro, te recomiendo que lo leamos completo. Y el caso es que Satanás hace daño a Job, quitándole de diferentes maneras todo su ganado, sus tierras, sus hijos mueren aplastados. Él mismo sufre la enfermedad a través de unas llagas que Dios permite que le pasen. Y lo único que queda es su mujer, y su mujer
Además le reprocha que dónde está su Dios y así lo ha tratado, ¿no? Luego aparecen unos amigos de Job que mediante sus diálogos con él tratan de explicar, ¿no?, de una u otra forma las razones por las cuales Dios ha permitido tan grandes sufrimientos, ¿no? Más allá de lo que se vaya viviendo con la lectura de este libro, que además adelantamos al final, o sea, no tiene una solución como muy clara, ¿no?, sobre la razón o la explicación del sufrimiento del inocente. Queda abierto a eso, y justamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, dan al final una respuesta convincente, pero eso sucedería 500 años después de que fue escrito este libro. Las ideas que yo quiero que consideremos aquí delante del Señor en este ratito de oración son, primero, que la virtud, es decir, esa facilidad, esa capacidad, ese hábito de hacer el bien con facilidad y constancia, esa es la definición más o menos de virtud, ¿se tiene o no se tiene? Como una fuerza para obrar el bien. Pero si se tiene de verdad, o sea, si es una virtud bien forjada, también esa virtud se va a manifestar durante las pruebas y las contradicciones, ¿no? Es fácil efectivamente ser bueno cuando todo va bien, ¿no?, cuando no hay algo que nos apriete, presiones, tentaciones. Pero la virtud, si lo es tal, fortalece sobre todo para esos momentos difíciles, ¿no? Y es lo que se comprobará efectivamente en el libro de Job. Job es un verdadero virtuoso. Job es un verdadero virtuoso, porque se mantiene sin ofender a Dios, aunque le reclama y no entiende, ¿no? Se mantiene sin haberlo ofendido, ¿no? Y mantiene pues la paciencia. La segunda idea es importante que ya la vayamos comprendiendo, ¿no? Tiene que ver con la retribución en esta vida, ¿no? Y que el libro de Job también toca, pero al final no da una respuesta convincente. Lo veremos más adelante con la revelación ya propiamente más cristiana, ¿no? Según los argumentos de algunos de los amigos de Job, ¿no?, Dios retribuye para el bien a los que hacen el bien y castiga a los que hacen el mal. Pero sabemos que no es así, ¿no? Ahí está el ejemplo de nuestro Señor, que es la inocencia con mayúsculas, y sufrió la máxima pena, ¿no? Y esto a veces puede venir como tentación, ¿no? El problema de la retribución, porque a los malos a veces les va tan bien y a los buenos a veces les va tan mal, ¿no? La retribución, nosotros lo sabemos, pues no es del todo dada aquí, sino al final de la vida, ¿no? En el juicio particular, si uno vivió queriendo corresponder a la bondad de Dios, pues irá al cielo, y si uno rechazó la mano misericordiosa de Dios, irá al infierno. Pero efectivamente aquí pues hay trigo y hay cizaña, y no por ser cizaña te va a ir mal, ni por ser trigo te va a ir bien.
¿no? La retribución viene al final, pero es un tema importante también en el libro de Job que se discute y se piensa. Pues que vayamos de la mano de las primeras lecturas de estos días, en las cuales iremos escuchando pedacitos del libro de Job, también preguntándonos sobre cómo es nuestra sabiduría con respecto al tema de la virtud que se prueba en el crisol, que se fortalece en él cuando es verdadera, y el tema de la retribución. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Ella también, siendo súper inocente, sufrió muchísimo, pero ahora vive glorificada y gozosa en el cielo, para que nos ayude también a entender pues, estas verdades que a veces son difíciles de comprender. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.